Palabra pastoral de entre semana, miércoles 11 de mayo de 2022. Anciano de distrito Keller. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta palabra pastoral del miércoles 11 de mayo. Tenemos para hoy un texto bíblico que está escrito en Marcos, el capítulo 10, los versículos 26 y 27. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tenemos una vez más, hermanos, esta posibilidad de compartir la palabra en este marco de estas palabras pastorales, donde, bueno, como siervos siempre también nos preparamos orando previamente, buscando la comunión con nuestros servidores, depositando todo para que el Espíritu Santo pueda ser el que revele aquello que es necesario para cada uno de nosotros. Y en este caso, hermanos, es importante situarnos un poquito en el contexto de esta palabra. Posiblemente a muchos les sea conocida. Jesús había tenido un encuentro con un joven rico, quien claramente había cumplido, como él mismo lo dice, con todo aquello que formaba parte de los mandamientos. ¿Por qué le pregunta a Dios qué tenía que hacer para ser salvo? Le pregunta a Jesús qué tenía que hacer para ser salvo. Y entonces Jesús le habla de esto de los mandamientos y él dice: esto lo hice siempre. Y Jesús allí dice que lo miró, lo amó y le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Y este joven fue para él mucho esa palabra. No pudo de alguna forma interpretar en profundidad seguramente el contenido de esto. Es importante también mencionar lo que tiene que ver con la cultura del ser humano. En este caso, para estos judíos devotos, en ese contexto, tener riqueza era prácticamente poder decir que era un hombre bendecido por Dios, era un hombre bien visto por Dios. Entonces, este hombre se consideraba totalmente digno de compartir el reino de Dios. Y sin embargo, Jesús lo ponía ante una situación inesperada. Hoy seguramente también muchas veces nosotros vivimos situaciones que forman parte de la cultura y que de pronto ante la palabra las deberíamos rever, deberíamos poder cambiarlo. En este caso hay un mensaje claro: el único que nos puede hacer ese ofrecimiento de gracia, menciona la palabra, y de salvación, es Dios. Y esto es lo que Jesús conversa luego con los discípulos. Por eso ellos en un momento dado dicen: pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, digamos, quédense tranquilos. Jesús coloca una palabra de consuelo, una palabra de aliento, pero también una certeza. Eso que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Y tiene que ver, queridos hermanos, más que nada con esto que muchas veces se nos ha dicho, de intentarlo una y otra vez. Tal vez no lo logramos en la primera vez, pero intentarlo una y otra vez. Volver a buscar de modificar aquello que claramente entonces no es lo que nosotros estamos pensando, sino lo que Dios nos quiere decir. En ello nos queremos refugiar y allí queremos permanecer. En este caso del joven rico, bueno, claramente él se volvió a su casa, siguió siendo rico, pero pobre ante Cristo. Y queridos hermanos, lo que realmente Jesús trataba de colocar entre sus discípulos era que pudieran ver cada uno de ellos la importancia de seguirlo, porque Jesús le dice a este joven que lo siga, o sea, que esté con él, ¿no? Que lo podamos aceptar, sería la palabra hoy, entregarse a Jesús. Y para entregarse a Jesús, hermanos, tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que combatir el pecado, realmente lo tenemos que combatir. Tenemos que estar predispuestos a la reconciliación. Si es necesario, tenemos que poder estar dispuestos a reparar el daño que podamos haber hecho.
Cuando Jesús habla sobre esto, hermanos, y le dicen cuántas veces, 7, 70, él dice 70 veces 7. Y me gusta agregarle, hermanos, cada día si hace falta, ¿no? Porque realmente muchas veces estas situaciones se van dando, pero entonces uno no se queda en su propio juicio, tal vez de decir, no, yo a este ya le perdoné muchas veces, o esto o aquello ya lo perdoné muchas veces. Y es tener el sentir de Jesucristo, porque si alguien sigue a Jesús, tiene su sentir, busca de poder estar en esa naturaleza, así como en el trino Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hay una unidad, no hay disensiones. Entonces así también nosotros buscamos de incorporarnos a ello como a través de Jesucristo. Es imposible que alguien lo alcance por sí mismo, hermanos, es imposible. Por eso el ofrecimiento de gracia y de salvación de Dios, que es el mensaje que nos queremos llevar. Solamente Dios nos puede hacer este ofrecimiento, hermanos. Entonces queremos valorar qué significa esta gracia y esta salvación que Él quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar. ¿Y cómo lo hacemos? Y cuando nos damos cuenta realmente que tenemos cosas que perdonar, que tenemos cosas que cambiar, y en ello siempre vuelvo a resaltar la importancia de eso que para nosotros a veces es una cultura en la cual hemos crecido o con la cual nos sentimos identificados. Para aquel joven rico era esa situación, él veía claramente, y seguramente muchos en su entorno, que al ser rico era una persona agradable ante Dios. ¿Por qué? Porque cumplía con las leyes. Pero hace poco hemos escuchado nosotros, hermanos, esta diferencia. Jesucristo ya hizo el sacrificio por nosotros. Y lo que queremos entender es que necesitamos de esa oferta de salvación. Necesitamos cada uno de nosotros de la gracia. Y entonces, si lo podemos reconocer así, la buscamos. Buscamos que nosotros podamos llegar a esa salvación, podamos acceder a esto que en la mirada de esos discípulos parecía imposible. Dios lo hace posible. En ocasión de expresarse sobre esta palabra, el Espíritu, en boca de nuestro amado apóstol mayor, él mencionaba que a veces hay personas, por ejemplo, que realmente sufren hechos aberrantes en la vida y que tal vez pasan años y no pueden perdonar. Algunos ni siquiera lo consideran todavía, otros ya lo están considerando, pero se les hace tan difícil, se les hace tan difícil. Hermanos, Dios los tiene en cuenta y la oferta de gracia y la oferta de salvación será también, sin lugar a dudas, para ellos, viendo cuál es el valor que le damos a esto. Entonces, a veces en nuestras imperfecciones, o todavía porque nos falta un poco más de fe, no podemos comprender plenamente todo. Pero sí que lo estemos buscando, hermanos, que siempre estemos buscando esa posibilidad de que realmente Dios nos pueda ayudar. No se trata, hermanos, de que seamos perfectos. Esto, evidentemente, en otro tiempo tenía su peso en que todo se debía hacer dentro de estas leyes y siguiendo aquellas estructuras, pero que claramente Jesucristo nos vino a hablar del amor, de la comprensión. Y también, queridos hermanos, si bien este espíritu sigue estando hoy, porque muchas personas pueden caer, podemos caer en esto de creer que lo estamos haciendo bien, y entonces lo primero que Satanás utiliza en ello es ponernos en jueces de otros, que tal vez a nuestro criterio no lo están haciendo tan bien, pero que en realidad nosotros no sabemos por lo que están pasando, cómo están batallando. Una vez escuché que alguien decía, hermanos, que tal vez cuando lleguemos ante Dios y le digamos, pero ¿cómo está si hizo esto y esto o aquello y lo otro? Y yo lo he visto. Y entonces el Padre también nos podrá decir, sí, pero ¿sabes las veces que Él llegó ante mí con esto pidiendo que lo ayude, pidiendo que pueda usufructuar el beneficio de la gracia, de la verdadera gracia, de la salvación, que la anhelaba con todo el alma? Entonces, hermanos, no en tenor o en ese sentir de juzgar a alguien, sino siempre sintiéndonos nosotros imperfectos, sintiéndonos necesitados, y desprendiéndonos de lo que a veces para nosotros son riquezas, que tal vez está bien, pero cuando nos pone frente a ello el Padre,
entonces queremos decir, sí, pero yo necesito. ¿De qué necesito? Precisamente de esa oferta de salvación que me hace Dios, que es única, que de alguna manera es lo que anhelamos entre todos, permanecer en ello, usufructuar ese beneficio maravilloso. Que Dios nos acompañe a lograrlo siempre. El cariño de los apóstoles, de los obispos, para cada uno, que Dios nos bendiga siempre.